Les decía, vamos a ver algunas definiciones que van a ser de utilidad para las próximas clases. Vamos a continuar con definiciones. Bueno, entonces, estamos en la unidad 1, vimos ayer los números complejos y definimos las operaciones, la forma de representar los números complejos, vimos suma, resta, producto, cociente, potenciación, raíz. Ahora vamos a ver algunos conjuntos en el plano complejo y vamos a definir las funciones de variables reales a valores complejos y de valores complejos a variables complejas. Entonces, comencemos. Comencemos con la definición de la distancia entre dos puntos, z y z0, que pertenecen al conjunto de los complejos. Esto está relacionado con lo que habíamos visto ayer de cómo podemos emparentar el conjunto de los complejos con R2, con un plano. Entonces, de esa manera podemos definir la distancia entre z y z0 como el módulo, es una distancia euclídea, como el módulo de z menos z0. Entonces, la distancia entre los dos puntos va a ser, si la queremos representar gráficamente, va a ser evidentemente el segmento, la longitud del segmento que va a unir los puntos Z y Z0 en el plano complejo, ¿verdad? ¿Y cómo expresamos esa ecuación? ¿Cómo expresaríamos la ecuación de la distancia? Bueno, sería sencillamente, si Z tiene como componentes, o sea, Z es el par ordenado X, Y, y Z0 es el par ordenado X0, Y0, entonces la distancia sería la raíz cuadrada de X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado. ¿Sí? Supongo que no hace falta que lo escriba, que todos lo pueden escribir fácilmente. Bueno. Continuemos entonces. Vamos a definir una circunferencia. Ya estamos hablando de lugares geométricos en plano complejo. Vamos a definir una circunferencia que está centrada en el punto Z sub 0 y que tiene radio ρ. Entonces, sean Z0 pertenecientes al conjunto de los números complejos y ρ perteneciente al número de los reales positivos, se define circunferencia concentra en Z0 y radio ρ al conjunto de los puntos Z pertenecientes al plano complejo, tales que la distancia entre Z y Z0 es igual a ρ. O sea que esta distancia que hemos definido anteriormente entre todos los puntos Z y el centro Z0 es igual a ρ. Ese conjunto S, entonces lo podemos escribir de esa manera. Ese conjunto S va a representar a todos los puntos de la circunferencia. ¿Sí? Circunferencia no es lo mismo que círculo. Circunferencia implica que son los puntos que están separados del centro Z0 a una distancia ρ. Entonces, ¿cuál sería la representación gráfica en el plano complejo de ese lugar geométrico? Bueno, es simplemente una circunferencia centrada en Z0 y de radio ρ, ¿no? Bien. Ahora vamos a definir un entorno.
Un entorno es otro lugar geométrico, un entorno de centro Z0 y radio delta. Tenemos Z0, que es un número complejo, y delta, que es un número real positivo. Vamos a definir un entorno centrado en Z0 y radio delta al conjunto de puntos Z pertenecientes a los números complejos que satisfacen que el módulo de Z menos Z0 es menor que delta. Entonces, fíjense que anteriormente la circunferencia que habíamos definido eran todos los puntos tales que Z menos Z sub 0 era igual a ρ. El módulo, perdón, de Z menos Z sub 0, que es la definición de distancia entre Z y Z sub 0, es igual a ρ. Y en este caso, estamos definiendo el entorno, que sería todo el interior, todos los puntos que están rodeados por una circunferencia de radio delta, pero no los puntos sobre la circunferencia. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, para notar este conjunto usando notación de conjuntos, vamos a decir que este entorno, los entornos en general, lo vamos a simbolizar con la letra griega eta. Y entonces, ese conjunto eta, centrado en Z0 y de radio delta, este conjunto en particular que lo denominamos entorno, es el conjunto de los puntos Z pertenecientes a los números complejos, tales que el módulo de Z menos Z0 es menor que delta. Y la representación gráfica, como vemos, es una circunferencia de radio delta centrada en el punto Z sub 0. Ahí vemos un ejemplo de un punto Z que pertenece al entorno, y observamos que está punteada el borde, o sea, la circunferencia módulo de Z menos Z0 igual a delta. Esos puntos están punteados. Están punteados cuando punteamos la frontera, que ya vamos a definir que es una frontera, pero cuando la expresamos, la graficamos de manera punteada, lo que estamos indicando es que esos puntos no están incluidos en el conjunto. No pertenecen al conjunto. Si perteneciesen al conjunto, deberíamos escribir módulo de Z menos Z0 menor o igual que delta, y en ese caso la representación gráfica sería con la frontera en línea llena. Pero no sería un entorno en ese caso, sería un círculo. ¿Está? Entonces el entorno es el conjunto de los puntos Z, tales que el módulo de Z menos Z0 es menor que delta. Y ese entorno entonces tiene centro en Z0 y radio de delta. La circunferencia, módulo de Z menos Z0 igual a delta, no pertenece al entorno. ¿Estamos? Vamos a definir ahora un conjunto que se denomina corona o anillo, centrado en Z0. Tenemos el punto Z sub 0 perteneciente al conjunto de los números complejos. Tenemos R1 y R2 pertenecientes al conjunto de los reales positivos, tales que R1 es menor que R2. Entonces definimos la corona o anillo de centro en Z0 al conjunto de los puntos Z pertenecientes a los números complejos que satisface que el módulo de Z menos Z sub 0 es mayor que R1 y menor que R2. También puede ser
una corona o anillo, el conjunto de puntos Z pertenecientes al conjunto de números complejos que satisface que que Z menos Z sub 0, el módulo de Z menos Z sub 0 es mayor o igual que R1 y menor o igual que R2. Los dos conjuntos son anillos o coronas. En este caso, como está con línea punteada, estamos indicando el primer tipo de corona, que es el que utiliza, el que no contiene las circunferencias de radio R1 y R2 centrados en Z0. ¿Sí? Ese conjunto es el conjunto de los puntos Z pertenecientes a los números complejos, tales que el módulo de Z menos Z0 es mayor que R1 y menor que R2. ¿Sí? Bueno, vamos hasta ahí. Ahora vamos a definir un tipo particular de entorno, que es el entorno reducido o punteado. Si tenemos Z0 perteneciente al conjunto de los números complejos y delta perteneciente al conjunto de los números reales positivos, vamos a definir un entorno reducido punteado, centrado en Z0 y con radio delta, como el conjunto de todos los puntos del plano complejo que satisfacen que el módulo de Z menos Z sub 0 es mayor que 0 y menor que delta. ¿Qué diferencia tiene este punto con el entorno que hemos definido en primer lugar? Bueno, el entorno que hemos definido en primer lugar tenía la forma todos los puntos tales que el módulo de Z menos Z sub 0 era menor que delta. En este caso decimos todos los puntos tales que el módulo de Z menos Z sub 0 es mayor que 0 y menor que delta. ¿Qué diferencia hay con el entorno? A ver si alguien lo puede... No incluye Z sub 0, ¿no? Es el único punto que está excluido. Sí, la diferencia entre el entorno y el entorno reducido es que el entorno reducido no incluye el centro. No incluye el centro Z sub 0. Generalmente lo vamos a representar con eta asterisco. Eso va, cuando escribimos eta asterisco de Z sub 0 delta, eso implica que estamos hablando de un entorno de radio delta centrado en Z0, pero que no incluye a Z0, entonces es un entorno reducido. Bien. Entonces, sería como una corona o anillo, pero con el radio interior, el radio 1, igual a 0. Sería una especie de corona con radio R1 igual a 0. Es un tipo particular de entorno en este caso. Entonces, si queremos expresar esta definición de forma simbólica, lo que diríamos que eta asterisco de Z sub 0 y delta es un entorno reducido o punteado de centro Z0 y radio delta, si y solo si esa flechita con flechas en todos lados significa, se lee sí y solo sí. Sí y solo sí. Entonces, para todo Z que pertenece al entorno eta asterisco de Z0 y delta, el módulo de Z menos Z sub 0 es menor que delta. Y Z es distinto de Z sub 0. Bien. ¿Cómo graficamos un entorno y un entorno reducido? Bueno, la única diferencia es que, como les decía antes, el entorno reducido es el que vemos a la derecha, no incluye el punto Z sub 0, que es el centro.
ninguno de los dos entornos va a incluir la frontera exterior, la circunferencia, módulo de z menos z0 igual a delta. Bueno, la definición de entorno nos va a resultar, es preciso tenerla clara porque la vamos a utilizar en las definiciones que vienen a continuación. Vamos a definir el punto interior z0 de un conjunto S incluido en los números complejos. Acá vemos esa U acostada, digamos, que es el símbolo que significa incluido, o que significa que S es un subconjunto de C. No decimos que S pertenece a C. La pertenencia, que es esa especie de E que habíamos leído, por ejemplo, acá cuando decimos para todo Z que pertenece al entorno reducido, ese es el símbolo de pertenencia, es una relación como el igual, como el mayor, como el menor, como el distinto. Es una relación entre un elemento y un conjunto. Un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. La relación entre dos conjuntos la indicamos con el incluido en, o es subconjunto de. ¿Sí? No puedo escribir S pertenece a C, sino que S está incluido en C. Bueno, aclarado este punto, decimos que S es un conjunto, en este caso es un subconjunto del plano complejo, y Z sub 0 pertenece a los complejos. Decimos que Z sub 0 es un punto interior de S si existe un entorno Z sub 0 cuyos puntos sean todos de S. Si Z sub 0 es un punto interior de S, entonces Z sub 0 pertenece a S. ¿Está? Entonces, ¿qué significa esto? Si tenemos un punto Z sub 0 y podemos definir un entorno de Z sub 0 tal que todos los puntos de ese entorno pertenezcan a S, entonces decimos que Z sub 0 es un punto interior de S y Z sub 0 pertenece a S. Si lo queremos expresar de forma simbólica, entonces S es un subconjunto de los números complejos. Z sub 0 es un punto interior de S, sí y solo si existe delta perteneciente a los números reales positivos, tal que el entorno de centro en Z sub 0 y radio delta está incluido en S. El entorno eta es un conjunto, por lo tanto, la relación de eta con S es de incluido o no incluido. Otra forma de escribirlo es decir que dado S, incluido en los números complejos, Z sub 0 es un punto interior de S si y solo si existe delta perteneciente a los números reales positivos, tal que el entorno Z, eta, centrado en Z0 y radio delta, intersección S, ese símbolo de la U invertida, implica la intersección entre dos conjuntos. Y ¿qué me da la operación intersección entre dos conjuntos? ¿Qué devuelve? La intersección entre dos conjuntos devuelve todos los puntos que son que pertenecen a los dos conjuntos a la vez, ¿no? La intersección entre el conjunto A y el conjunto B me da todos los puntos que son a la vez de A y de B.
Entonces, si digo que la intersección entre el entorno centrado en Z0 de radio delta con el conjunto S me da todos los puntos del entorno centrado en Z0 de radio delta, significa que todos estos puntos están incluidos en S. Es equivalente a la primera forma de escribirlo, pero bueno, son levemente diferentes. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que si yo me ubico en el punto Z sub 0 y puedo encontrar un número delta positivo, o sea, distinto de 0, ¿no? Tal que pueda trazar un entorno y todos los puntos de ese entorno pertenecen a S, entonces digo que el punto Z sub 0 está contenido en S, pertenece a S. ¿Se entiende? De esa manera digo que Z sub 0 es un punto interior a S. Z sub 0 es un punto interior a S si encuentro al menos un entorno de Z sub 0 y radio delta, tal que todos los puntos de ese entorno pertenezcan a S. O sea que ese entorno está incluido en S. ¿Está claro el concepto este? Ya vamos a ver alguna gráfica que nos ayude. Vamos a pasar al punto exterior. Entonces, S dijimos que es un conjunto del plano complejo. S es un subconjunto de C, o S está incluido en C. Z sub 0 es un punto del plano complejo. Z sub 0 pertenece a C. Entonces decimos que Z sub 0 es un punto exterior de S si existe un entorno de Z sub 0 que no contiene punto de S. Entonces, decimos que Z sub 0 es un punto exterior de S si podemos encontrar un entorno de Z sub 0 que no contiene puntos de S. ¿Cómo lo expresamos de forma simbólica? Bueno, decimos que, dado S, un subconjunto de los números complejos, Z sub 0 es un punto exterior de S, sí y solo si existe un delta perteneciente a los reales positivos, tal que el entorno reducido centrado en Z0 y de radio delta, intersección S me da el conjunto vacío. O sea que la intersección entre estos dos conjuntos me da el conjunto vacío, que significa que no comparte ningún punto, no hay ningún punto en común entre el entorno y S. Entonces, hemos visto la definición de un punto interior, en el que buscábamos un entorno de Z sub 0 tal que todos los puntos del entorno estuvieran compartidos con S, y decimos que entonces Z sub 0 es un punto interior de S. En cambio, Z sub 0 es un punto exterior de S cuando podemos encontrar un entorno tal que ninguno de los puntos del entorno se compartan con los puntos de S. No tiene ningún punto en común. A partir de estas dos definiciones, vamos a definir el punto frontera. Z sub 0 de S como subconjunto de los complejos. Entonces, S es un subconjunto de los números complejos, Z sub 0 es un número complejo, y decimos que Z sub 0 es un punto frontera de S si no es punto interior ni punto exterior. Así que a partir de las dos definiciones anteriores, si no cumple ninguna de las dos, es un punto frontera.
¿Cómo se entiende esto? Bueno, todo entorno de Z sub 0 va a contener puntos que pertenecen a S y puntos que no pertenecen a S. No vamos a encontrar ningún entorno de Z sub 0 que contenga solamente puntos de S, y tampoco vamos a encontrar un entorno de Z sub 0 que no contenga ningún punto de S. O sea, cualquier entorno que podamos definir alrededor de centrado en Z sub 0 va a contener puntos que pertenecen y otros que no pertenecen a S. Entonces Z sub 0 es un punto frontera. Ahí está. El punto frontera, como no es punto interior ni exterior, puede pertenecer o no a S. Este es un aspecto clave. El punto frontera puede pertenecer o no a S. Pero que pertenezca no implica que es un punto interior, y que no pertenezca no implica que es un punto exterior. Por eso definimos punto interior y punto exterior, porque si no hubiésemos dicho pertenece o no pertenece y nos quedábamos con esa definición. Pero punto interior está relacionado con la definición de entorno y lo mismo el punto exterior. ¿Está claro? Y a partir de eso definimos la frontera. La frontera puede pertenecer o no a ese. Pero el punto frontera no es ni interior ni exterior. Punto frontera. Entonces, Z sub 0 es un punto frontera de S si para todo delta en este caso, perteneciente a los reales positivos, el entorno centrado en Z sub 0 y radio delta intersección S es distinto del conjunto vacío. Y el entorno de centro en Z sub 0 y radio delta, intersección complemento de S, también es distinto del conjunto vacío. Es decir, la primera desigualdad nos dice que el entorno comparte puntos con S, y la segunda desigualdad nos dice que el entorno comparte puntos con el complemento de S. El complemento de S son todos los puntos que no están en S. El complemento de S es el conjunto universal, que en este caso es el conjunto de los números complejos, menos S. Y la notación es S supra C. Profe, Sí. una consulta. ¿A dónde dice SC complemento de S? Está hablando sobre, no sé, yo me lo estoy imaginando, ¿no? Sobre los puntos que están por fuera del conjunto. O sea, los que no pertenecerían. C es el plano complejo. Sí. ¿No? Sí, imaginemos un conjunto, grafiquemos un conjunto S, que puede ser abierto o cerrado. ¿Corta? Bueno, todavía no vimos la definición, pero imaginemos un conjunto S, todos los puntos que no pertenecen a S, pertenecen al complemento de S. El complemento significa el conjunto universal, que en este caso es los números complejos, menos el conjunto dado, que en este caso llamamos S. ¿Sí? Por ejemplo, si S fuese módulo de Z menor que 1, ese complemento sería módulo de Z mayor o igual que 1. ¿Sí? Ah, ok. La unión de S y ese complemento me tiene que dar el conjunto universal, que en este caso es el de los números complejos. La unión me da el conjunto universal. La intersección me da el conjunto vacío. Bien. La intersección de S y su complemento me da el conjunto vacío. No comparten ninguno y su unión
me da todos los posibles elementos del universo, que en este caso, repito, es el conjunto de los complejos. Ahora sí. Gracias, profe. No, de nada. Bien, entonces, el punto frontera, voy a hacer un repasito. Decimos que Z sub 0 es un punto frontera si el entorno centrado en Z0, radio delta, intersección con S me da el conjunto vacío, y la intersección entre el entorno y el complemento de S también me da el conjunto vacío. Distinto del conjunto vacío. Me parece que hice barullo. La intersección entre el entorno y S me da distinto de vacío, y la intersección entre el entorno y el complemento de S me da distinto de vacío. Es decir, comparte puntos con S y con el complemento de S. O lo que habíamos dicho en la definición, que me parece más clara, el entorno, cualquier entorno de Z sub 0 va a tener puntos que pertenecen a S y puntos que no pertenecen a S. Entonces, si lo vemos en un par de ejemplos. La frontera la vamos a denotar como delta de S, con los paréntesis o sin los paréntesis, a todos los puntos de la frontera de S. Entonces, la frontera de S, si S es el conjunto de los puntos Z que pertenecen a los números complejos tales que el módulo de Z es mayor que 1 y menor o igual que 3. ¿Cuál sería la frontera? 3. Bueno, a ver, vamos a hacer voy a pasar a la pizarrita. A ver. Entonces, ese es el conjunto S, ¿no? Si yo lo quiero representar en plano complejo, módulo de Z mayor que 1, bueno, voy a tener que trazar acá el círculo de radio 1. Y módulo de Z menor o igual que 3. Digamos que estamos más o menos por acá. Entonces, S es lo que está acá graficado, digamos. Y señalo que la línea punteada la trazo así porque los puntos de módulo de Z igual a 1 no pertenecen a S. Y los puntos de módulo de Z igual a 3 sí pertenecen a S. ¿Está? Porque hay un igual. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, la frontera, ¿cuál es? La frontera, ¿cuál es? Es el conjunto de los puntos Z tales que, si yo trazo un entorno, obtengo un conjunto de puntos que tienen elementos que comparten con ese y otros que no. Me dijiste, alguien me dijo ahí, módulo de Z, perdón, serían los Z incluidos
que pertenecen al conjunto de números complejos, tales que módulo de z igual a 3. ¿No? Sí. Nada más. ¿No hay más puntos? Yo tengo una duda. Por ahí la frontera no depende mucho de el radio que tenga el entorno que yo estoy marcando, se puede decir, del punto. ¿Cómo si depende del radio? A ver, por ejemplo, yo tengo un punto en este caso que es 3,1 y el entorno en el que yo estoy mirando, el entorno de 3,1, a ver, para un punto que esté a 3,1 el centro del origen, se puede decir, ¿no? Vamos a suponer que este es 3,1. Perfecto. Ok. Y el entorno de ese punto que marcó es más, o sea, llega a incluir puntos que están dentro de nuestro conjunto S. Claro. Pero fíjate cuál fue la definición de punto frontera. Claro, la definición de punto frontera era que contenía tanto puntos dentro del conjunto S como puntos fuera del conjunto S Claro. del complemento. Todo entorno. Cualquier entorno tiene que contener puntos interiores y exteriores. O sea, puntos que pertenecen a ese y puntos que no pertenecen a ese. Entonces es un punto frontera. Todo entorno. Perfecto. O sea que yo acá puedo encontrar al menos un entorno que contiene solamente puntos que no pertenecen a ese. A ver, lo hago más grande. Supongamos que este es ese, ¿no? Todo esto de adentro. Y estoy acá. Puedo decir, bueno, si yo trazo este entorno, comparte, ¿no? Ese es tu planteo. Sí, ese era. Bueno, pero la definición de punto frontera me dice que todo entorno tiene que contener puntos en común con ese y contener puntos que no pertenezcan a ese. Todo, cualquiera, con cualquier radio. Pero yo por lo menos encuentro uno, digamos, definamos este, ¿eh? Ahí está. Y ese contiene solamente puntos que no pertenecen a ese, ¿no? Este entorno de radio delta, z menos z0 menor que delta, incluye puntos todos exteriores a ese. Entonces, a partir de esa definición, z0 ¿qué es? Es un punto exterior. ¿Está? Sí, perfecto, ahí se entendió. Muchas gracias. No, de nada. Están buenísimas esas preguntas porque ayudan a aclarar el tema. Ahora, si yo hago cualquier punto que esté acá, por más cerca que esté de la frontera, pero está dentro, voy a encontrar al menos un delta, bien chiquito, pero voy a encontrar un delta tal que pueda definir un entorno en ese Z, tal que todos los puntos de ese entorno están incluidos en ese, pertenecen a ese, perdón. Entonces, si pertenecen todos a ese, este Z de acá es un punto interior. ¿Cuándo es un punto frontera? Bueno, si estoy acá, parado acá, ahí, justo acá. Cualquier entorno que yo trace, por más pequeño que sea el delta, ese entorno va a contener puntos que pertenecen a ese y puntos que no pertenecen a ese. Todos los puntos que están sobre la circunferencia módulo de z igual a 3, son puntos frontera porque cualquier entorno que trace alrededor de esos puntos va a contener puntos
con el módulo menor que 3, que van a ser interiores a S, y con el módulo mayor que 3, que van a ser exteriores a S. Porque delta, el radio del entorno, es distinto de 0 siempre, ¿no? Entonces, bueno, pero estos son los únicos puntos frontera, los que están sobre módulo de Z igual a 3, ¿o tengo más? Tenés más, tenés el Z igual a 1. Tengo también estos puntos frontera. Entonces, unión, módulo de Z igual a 1. ¿Y cuál es la diferencia entre los puntos que están sobre la circunferencia de Z igual a 3, módulo de Z igual a 3, con los que están sobre módulo de Z igual a 1? Los que Que están uno lo incluye y el otro no. Claro, estos puntos, los de módulo de Z igual a 3, son puntos de S. Pertenecen a S. ¿Mm? No son interiores, no son exteriores, son puntos frontera y pertenecen a S. Los que están sobre módulo de Z igual a 1 no son interiores, no son exteriores, son puntos frontera y no pertenecen a S. No están incluidos en el conjunto S. ¿Está? A ver, el otro ejemplo, ¿cuál era? Bueno, en otro ejemplo me dice que determine si S1 es el conjunto de los puntos Z pertenecientes a los números complejos, tales que módulo de Z es menor o igual que 4, y S2 es el conjunto módulo de Z menor que 4. Entonces que calcule o que describa la frontera de delta S1 y la delta S2. ¿Cuál sería la frontera de S1? S1, El módulo de Z igual a 4. S1 son los puntos Z que pertenecen a C, tales que módulo de Z es igual a 4. Y la frontera de S2 Es la misma. es la misma, ¿no? Es la misma. Son los Z que pertenecen a los números complejos, tales que módulo de Z es igual a 4. Es el mismo conjunto de puntos. La diferencia es que la frontera de S1 pertenece a S1 y la frontera de S2 no pertenece a S2. Esa es la diferencia entre las dos. Bien. Vamos a definir otro tipo de puntos, que son los puntos de acumulación o punto límite. Entonces, otra vez, S es un conjunto del plano complejo, Z sub 0 es un número complejo, y decimos que Z sub 0 es un punto de acumulación o punto límite de S si todo entorno de Z sub 0 contiene al menos
un punto de S distinto de Z sub 0. Lo que quiere decir eso es que el punto Z sub 0 no está aislado, ¿no? Entonces, si todo entorno de Z sub 0 contiene al menos un punto que pertenece a S, distinto de Z sub 0, Z sub 0 es un punto de acumulación. Entonces, la forma simbólica nos dice que Z sub 0 es un punto de acumulación o punto límite de S, sí y solo si para todo delta perteneciente a los reales positivos, el entorno reducido, o sea que no contiene al centro, de centro en Z sub 0 y radio delta, intersección con el conjunto S, es distinto del conjunto vacío. O sea que la intersección entre un entorno reducido centrado en Z sub 0 y S contiene al menos un punto que obviamente pertenece a los dos, ¿no? Profe, una consulta. Sí. En la diapositiva anterior, ¿qué significaban los 2 puntos? No, estoy definiendo. Tal que puede decir. Dale, buenísimo. En general, pero acá no se diría. El tal que se usa más en el conjunto acá. Bueno, Bueno, gracias. fíjense que en esta gráfica vemos un ejemplo de un punto interior, está Z sub 0 y un pequeño entorno. Hay un punto exterior, hay un punto frontera, que no pertenece a ese, a un punto frontera que sí pertenece a ese, y un ejemplo de un punto de acumulación. En este caso, ese es el conjunto de los puntos Z, tales que Z está definido como I sobre N para todo N natural. Es un conjunto que llamamos discreto, que no voy a definir ahora, pero está compuesto por, entonces, el punto I sobre 2, I sobre 3, I sobre 4, etc. Para todo N natural. Entonces, cada uno de esos puntos, por ejemplo, en I, yo puedo encontrar un entorno del punto I, tal que la intersección entre ese entorno reducido y el conjunto S me da el conjunto vacío. Puedo decir que el entorno Z menos I, digamos, menor que un medio, no, menor que un tercio, o un medio sí podría ser, pero vamos a decir un tercio para hacerlo más claro, no contiene ningún punto en común con el conjunto S. Y voy a poder encontrar entornos para todo N, ¿no? Pero fíjense que el punto Z es igual a 0, Z igual a 0, Z0 igual a 0, pertenece a S, bueno, no pertenece a S, pero es un punto de acumulación, es un punto de acumulación, porque cualquier entorno de Z0 igual a 0 va a contener elementos de S. Lo único que tengo que hacer es elegir un N lo suficientemente grande, ¿no? Entonces, I sobre ese N suficientemente grande va a estar separado de 0 por un radio menor al delta que yo elija. Ahí está. Fíjense que la definición de punto de acumulación me dice que la intersección entre el entorno reducido en Z0 y radio delta, intersección con S, tiene que ser distinto de vacío, para cualquier delta real positivo.
Para cualquier delta real positivo yo puedo encontrar un n tal que I sobre n esté separado de 0 por un radio menor, una distancia menor a delta. Entonces, z igual a 0 es un punto de acumulación o punto límite de S. Bien. Profe, y para un Sí. conjunto S continuo como los otros cuatro ejemplos de punto interior, exterior, punto frontera, un punto de acumulación, ¿cómo sería? Lo que pasa es que el punto de acumulación implica que todo entorno, fíjate que todo entorno contiene al menos un punto del conjunto S que sea distinto de Z sub 0. Si es un conjunto que no tiene discontinuidades, digamos, nunca vas a tener ese peligro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. O sea que es un O conjunto sea que con la acumulación estás diciendo que puedes tener continuidad, por así decirlo, entre un punto y otro, ¿o no? No. No, porque en este caso no lo tengo. Ah, ok. La definición es esa y no implica nada sobre la continuidad. No. Si un conjunto, digamos, que no tiene agujeros, vamos a ponerlo así en términos gruesos, entonces todos los puntos son puntos de acumulación, porque todos comparten. ¿Está? O sea, ¿cuándo va a ser una cosa excepcional? Bueno, en este tipo de conjuntos definidos así. Bien. Vamos a definir conjuntos abiertos, conjuntos cerrados. Y para este tipo de definiciones necesitamos tener claro la definición de punto frontera. Entonces recordemos que punto frontera, ¿qué era? Z era un punto frontera cuando todo entorno de Z Estaba incluido en S y no estaba incluido en S. claro, contenía puntos que pertenecían a S y contenía puntos que no pertenecían a S. Entonces, S es un conjunto abierto si no contiene a ninguno de sus puntos frontera. S es un conjunto abierto si no contiene a ninguno de sus puntos frontera. Entonces, todos los puntos o son interiores o es el conjunto vacío, S. Un ejemplo de conjunto abierto es un entorno. Un entorno dijimos que era un conjunto del tipo módulo de Z menos Z sub 0 menor que delta, ¿no? Un entorno era un conjunto del tipo módulo de Z menos Z sub 0 menor que delta. Entonces, ¿cuál es la frontera? Módulo de Z menos Z sub 0 igual a delta. No contiene a ningún punto de la frontera, ¿no? Entonces, un entorno es un conjunto abierto. ¿Qué es un conjunto cerrado? Ese es un conjunto cerrado si contiene a todos los puntos fronteras. Un ejemplo de conjunto cerrado sería módulo de Z menos Z sub 0 menor o igual que delta. Ahí la frontera, que es módulo de Z menos Z sub 0 igual a delta, está incluida en el conjunto. Pertenece al conjunto, entonces es un conjunto cerrado. Ese es un conjunto cerrado si su complemento es un conjunto abierto. Ese es un conjunto cerrado si
su complemento es un conjunto abierto. Entonces, si dijimos que un entorno, por ejemplo, módulo de z menos z sub 0, menor que delta, es un conjunto abierto, ¿cuál es el complemento? De módulo de z menos z sub 0 igual, menor que delta. ¿Cuál es el complemento? El complemento son todos los números todos los puntos del plano complejo que no pertenecen al conjunto, ¿no? Si ese es módulo de z menos z sub 0 menor que delta, ¿su complemento cuál es? Módulo de z menos z sub 0 mayor o igual que delta. ¿Está? Ese conjunto, módulo de z menos z sub 0 mayor o igual que delta, tiene como punto frontera a módulo de z menos z sub 0 igual a delta. Y esos puntos pertenecen al conjunto complemento de S. Bueno, S es un conjunto cerrado si contiene a todos sus puntos de acumulación. ¿Y cuál es la clausura de S? Bueno, si S es un conjunto abierto, la unión de S con la frontera de S se indica como S con la barra, S unión frontera de S es la clausura de S. La clausura de S es un conjunto cerrado. Bueno, hay conjuntos del plano complejo que no son ni abiertos ni cerrados, y otros que son abiertos y cerrados. Por ejemplo, el conjunto módulo de Z mayor que 1 y menor o igual que 3 que vimos en el ejemplo anterior, ¿cómo es? ¿Cómo, profe? ¿Puedes repetir? Sí. Vamos a hacer una cosa, Es abierto, profe. vamos a ir a la pizarra. El conjunto que habíamos visto antes, que dijimos que encontramos la frontera y todo. Z perteneciente a los números complejos, tal que perdón, ese conjunto. Son estos puntos de acá. Ese conjunto. ¿Cómo lo clasificamos? Es abierto. Para que sea abierto, habíamos pedido que no contenga. Para que sea abierto, habíamos pedido que no contenga ninguno de los puntos frontera. Para que sea cerrado, que contuviese a todos sus puntos frontera. Acá, ¿cuáles son los puntos frontera? Módulo de Z igual a 1
unión módulo de Z igual a 3. ¿S contiene a todos los puntos frontera? No. Tiene solamente a los Z tales que módulo de Z es igual a 3. Entonces, no es un conjunto cerrado. ¿Podemos decir que no contiene a ninguno de sus puntos frontera? Perdón. Sí. ¿Podemos decir que no contiene a ninguno de sus puntos frontera? No, porque contiene los de Z igual a 3. Entonces, abierto no es. ¿Podemos decir que contiene a todos sus puntos frontera? No, porque a los Z igual a 1 no los contiene. Estos puntos de adentro no forman parte del conjunto S. Entonces, cerrado no es porque no contiene a todos sus puntos frontera. Abierto no es porque no podemos decir que no contiene ninguno de sus puntos frontera, porque contiene estos. Entonces no es ni abierto ni cerrado. Para que sea cerrado tienen que contenerlos a todos, para que sea abierto no tiene que contener a ninguno. Entonces ni es abierto ni es cerrado. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, Bueno, sí. abajo envió la diapo. A ver, vamos a la diapositiva. Observaciones, abajo. A ver, dame un segundito que voy a volver a la diapositiva. Sí. Sí, ahí estamos. Observaciones. Hay conjuntos en el plano complejo. Uy, perdón. Hay conjuntos en el plano complejo que no son ni abiertos ni cerrados, decía una de las observaciones. Como en este caso, el que acabamos de ver no es ni abierto ni cerrado. Otros que son abiertos y cerrados. Otros que son abiertos y cerrados. Un ejemplo es el conjunto de todos los números complejos. El conjunto de todos los números complejos es abierto y cerrado porque sencillamente no tiene punto frontera. Entonces, como no existe el conjunto de los puntos frontera, ¿cuál es la frontera del conjunto de los números complejos? No tiene frontera. ¿Está? Entonces lo dejamos clasificado como que no es ni cerrado ni abierto nomás. No, El ejemplo anterior. es cerrado y es abierto. Ah, ok. ¿Ya? O sea, primero, ¿tenemos punto frontera? Si tenemos punto frontera, tenemos que ver todos los puntos del conjunto frontera pertenecen están contenidos en el conjunto, son interiores del conjunto, el único que pertenecen, entonces me corrijo. Todos los puntos frontera son interiores, entonces digo que el conjunto es abierto, cerrado. Si no pertenece ninguno de la frontera al conjunto, es abierto. Si todos pertenecen, es cerrado. Si ninguno pertenece, es abierto. Si algunos sí y otros no, no es ni una cosa ni la otra, ni abierto ni cerrado. Pero si no tiene frontera, es abierto y es cerrado.
Conjunto acotado. ¿Qué hora es? A ver. Ese es un conjunto acotado si podemos definir un círculo de radio 0 y radio R, R un número finito, que lo contenga. Entonces, ese es un conjunto acotado si existe un círculo centrado en 0 y radio R finito que lo contenga. Ese es un conjunto no acotado si no cumple con la definición de conjunto acotado. Así de sencillo. Por ejemplo, módulo de Z menor que 3 es un conjunto acotado. ¿Sí? Porque puedo encontrar un círculo centrado en 0 y radio 5, por ejemplo, que lo contiene. Módulo de Z mayor que 3 es un conjunto no acotado porque no voy a poder encontrar un conjunto, un círculo centrado en 0 y con un radio finito que lo contenga. ¿Está? Ahí hay un ejemplo de conjunto acotado y de no acotado. Cuando un conjunto es compacto? Un conjunto es compacto cuando es cerrado y acotado. Entonces, un conjunto, por ejemplo, el conjunto de los puntos módulo de Z menor que 3 es un conjunto acotado, pero es abierto, entonces no es compacto. Ahora el conjunto de los módulos de Z menor o igual que 3 es cerrado, porque contiene la frontera que es módulo de Z igual a 3, y es acotado, centrado en 0 y radio R, por ejemplo, igual a 5, que lo contiene. Al ser cerrado y acotado, es un conjunto compacto. Son claras estas definiciones, ¿no? Sí, profe. Bueno, conjunto conexo. A ver, un conjunto conexo lo definimos con 2 puntos pertenecientes a ese. Tomemos 2 puntos que pertenecen a ese. Entonces, si podemos unir a los 2 puntos, Z1 y Z2, con una línea poligonal, esto significa un número finito de segmentos sucesivos, y esta línea poligonal está completamente contenida en ese, el conjunto decimos que es conexo. Y finalmente, un dominio es un conjunto abierto y conexo. Definimos una región como un dominio que puede tener alguno, ninguno o todos sus puntos frontera. Eso es una región. Pero dominio es un conjunto abierto y conexo. A ver, vamos a ver un ejemplo de conjunto conexo y otro que no. A ver. Se me perdió el lápiz acá. Entonces, conjunto conexo. Vamos a tomar, por ejemplo, un anillo.
Un anillo centrado en 0, con radio interior R1, radio exterior R2. Ahora, ¿es un conjunto conexo? Bueno, si yo tengo Z1 acá, por ejemplo, y Z2, y esto se debería cumplir para cualquier par de puntos Z1 y Z2, puedo encontrar un conjunto de segmentos. O sea, no puedo ir de Z1 a Z2 con este segmento porque acá estoy pasando por puntos que no pertenecen al conjunto, ¿verdad? La definición me dice que tengo que llegar de Z1 a Z2 por una sucesión de segmentos que todos pertenezcan al conjunto. Entonces, si eso se puede hacer, el conjunto es conexo. En este caso se puede hacer porque puedo trazar un segmento que haga esto, otro que haga esto, y ya está, ¿no? Suponiendo que son segmentos rectos. Entonces es un conjunto conexo, este anillo. ¿Cuál sería un ejemplo de un conjunto que no es conexo? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? Por ejemplo, si usa los mismos radios R1 y R2, pero que el conjunto sea todos los Z menores a R1 y mayores a R2. Perfecto el ejemplo. O sea que sería módulo de Z mayor que R1, unión no, perdón, menor que R1, me equivoqué. A ver. Menor que R1 y mayor que R2. Esto acá. Ahí, ¿no? Entonces, el conjunto que tenemos acá, el S, vamos a llamarlo S1, son estos puntos de acá. Y el que acabamos de definir son los puntos que están encerrados por R1, por la circunferencia de radio R1 y que están fuera de la de R2. Y yo puedo elegir un Z1 que está acá adentro, por ejemplo el 0, y un Z2 que está acá. Y no puedo llegar de Z1 a Z2 por una sucesión consecutiva de segmentos, quedándome siempre dentro del conjunto, porque voy a tener que pasar por esta zona, por este anillo que no pertenece a ese, en este caso. ¿Está? Entonces, este conjunto S2, digamos, no es un conjunto conexo.
Bien. Y un dominio lo vamos a definir como un conjunto que es al mismo tiempo abierto y conexo. Un ejemplo de dominio fue el anillo que vimos al principio, el S1, digamos, que no contenía a las circunferencias de radio R1 y R2, pero era conexo, por lo tanto es abierto y conexo, por lo tanto es un dominio. Bien, bueno, hemos definido entonces todas las regiones que por ahora nos van a resultar necesarias para hacer las restantes definiciones. Pasemos entonces al concepto de funciones. Cuando hablábamos de funciones de variable real, representábamos a la función siempre con dos conjuntos, A y B. Esos conjuntos A y B eran el dominio y el codominio o imagen de la función. Y acá aprovecho porque lo definí recién. Un conjunto dominio es un concepto relacionado con los conjuntos y el dominio de una función se llama dominio igual, lamentablemente, y es acá donde los matemáticos se empeñan en confundirnos, porque no es necesariamente lo mismo. El dominio de una función no necesariamente es un conjunto dominio. ¿Está? Cuando hablamos de dominio de una función, vamos a hablar del conjunto desde donde f toma valores, y cuando hablamos de codominio o imagen, es el conjunto de llegada de esos valores, o sea, el valor que nos devuelve la función. ¿Sí? F toma valores de un conjunto A, y cuando se aplica ese conjunto A, nos da valores en un conjunto B, que lo llamamos codominio. Entonces, F es una relación entre esos dos conjuntos. Una ley, una regla, una relación. Que va a asignar a cada elemento de A un elemento de B. Ese era el concepto que teníamos de función para una variable real. Entonces, las funciones de las que vamos a ocuparnos van a ser funciones de variable compleja a valores complejos en general. Entonces, S va a ser un subconjunto de los números complejos. Vamos a llamar C sub Z, porque vamos a denotar con Z la variable del conjunto dominio, del conjunto de partida, y nos va a llevar la función, todos los puntos de S, a los puntos que pertenecen al codominio D. El codominio D también está incluido en el plano complejo. Lo vamos a llamar C sub W porque vamos a llamar W a los puntos de llegada de la función. W va a ser igual a f de z. A z la vamos a representar con parte real x y parte imaginaria y. Recuerden que la parte imaginaria de un número complejo es lo que acompaña, lo que está multiplicado por la unidad imaginaria, pero la parte imaginaria de z no es y por y. La parte imaginaria de z es y. Recuerden eso. La parte imaginaria de un complejo es un real. Bueno, y f de z nos devuelve un número complejo W que tiene parte real U y parte imaginaria B. Estas U y B, a su vez, son funciones de Z, de X y Y, en realidad. Entonces, U y B las podemos ver como funciones que van de R2, ¿sí? Porque las podemos representar esos puntos en un plano R2,
de coordenadas X y Y a los reales. U es un número real y, como les decía, la parte imaginaria, B también es un real. B va también de R2 a R. Entonces, U y B son funciones que van de R2 a R. S lo podemos representar en el plano complejo, pero también tiene una relación biunívoca con un conjunto S en R2. El dominio de F, entonces, de la función F, es el conjunto S incluido en los complejos. El dominio de U es una función de X y Y, es un conjunto S que está incluido en R2, y lo mismo el de B. U y B son funciones que van de R2 a R, y F es una función que va de los complejos a los complejos. Bien. Entonces, así definimos las funciones de variable compleja, a partir de dos funciones que van de R2 a R. Ejemplos. Z cuadrado. Z cuadrado, cuando Z la separamos en X más Y por Y y lo elevamos al cuadrado, me va a dar X cuadrado menos Y cuadrado más 2 por X por Y por Y. Entonces, U, la función U de XY, que es la parte real de F, es X cuadrado menos Y cuadrado, mientras que D, que es la parte imaginaria de F, es la función 2 por X por Y, que es la parte imaginaria de F, dijimos. Entonces acá tenemos las gráficas de U, de la parte real de F, y la de B, que es la parte imaginaria de F. O sea que. Ah, ya entendí, no dije nada. U sería la gráfica de la parte real, pero o sea, ese sería todo U, lo azul, o sea, la gráfica azul. La de la izquierda es una superficie que es U, ¿sí? U. Es una superficie que es la parte real de F. Okay. Es X cuadrado menos Y cuadrado en este caso. La de la derecha es B, es 2 por X por Y, la parte imaginaria de F. No puedo graficar F porque F es un número complejo, pero puedo representar su parte imaginaria y su parte real. Ah, ok. Gracias. No, de nada. Entonces, ¿puedo encontrar funciones complejas que vayan de variable real a valores complejos? Sí, también. La anterior iba de valores complejos a valores complejos, pero también puedo ir de variable real a valores complejos. Entonces, esas tienen como dominio, en este caso, un intervalo, y que es igual al intervalo cerrado AB, que está incluido en los reales. Vamos a tomar una variable, generalmente la vamos a llamar T, que pertenece al intervalo I, es el dominio. Y el codominio va a ser, otra vez, un subconjunto de los números complejos, que lo vamos a llamar D. Entonces, W es U más IB, y en este caso, U y B van de R a R. ¿Sí? U y B van de un intervalo, subconjunto de los reales, a los reales. Entonces tenemos dos tipos de funciones de variable, de funciones que me devuelven una variable compleja. Las que van de variable compleja a variable compleja y las que van de variable real a variable compleja. Vamos a ver un ejemplo.
Este ejemplo es un ejemplo de parametrización donde las funciones las puedo definir como una parte real X y una parte imaginaria Y de una variable real T. Y me van a dar una curva en el plano complejo, ¿sí? Entonces voy de un segmento de T perteneciente a un segmento en los reales a una curva definida en el plano complejo. Porque cada T se transforma en este caso, Z de T, podría ser W de T, que tiene parte real X y parte imaginaria Y. Entonces, cada punto del segmento se transforma en un punto en el plano complejo. Bueno, entonces, este sería el contenido de la clase de hoy. Hemos visto las definiciones de algunos lugares geométricos, las de las funciones de variable compleja, de variable real, y con esto estaríamos terminando el